Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Fernanda, su profesora de matemática desde la distancia y como todas las semanas y todo el tiempo, le mando un beso y un abrazo y mucho ánimo a las situaciones que estamos viviendo a nivel país o a nivel mundial, esperando que se estén cuidando, tanto ustedes como su familia. En esta situación ahora que está haciendo un poquito más de frío, cuídense, abríguense, permanezcan en sus casas. También cualquier circunstancia que ustedes pueden estar viviendo, no duden en decirme, pueden encontrar un apoyo en mí. Si le puedo ayudar de alguna manera, yo les ayudaré. Si tienen problemas con realizar actividades, requieran un poquito más de apoyo, no duden en decirme. Yo estaré ahí presente. Me pueden decir por el correo o mediante el contacto directo con su profesora jefe. La comunicación existe, así que no duden en preguntarme y si tienen dificultades, ahí vamos a estar con ustedes trabajando codo a codo para que ustedes puedan rendir una buena prueba o por lo menos puedan reforzar los contenidos y les sirvan. Siempre estos contenidos son necesarios, así que vamos a ir reforzando nuevamente no solo contenidos de los últimos años, sino que desde el inicio de la enseñanza media, así que vamos a ponerle todo el empeño y a trabajar con ellos. Así que continuamos, continuamos con estos contenidos y a trabajar, chiquillos. Esta semana vamos a trabajar con lo que es la priorización de los contenidos para que lo que tengamos que trabajar más adelante sea mucho más fácil. Y para ustedes, cuarto medio también va a ser los contenidos reforzados desde primero medio hasta tercero medio, así que vamos a partir con lo primero, que es la operatoria de números racionales. Así vamos a tener como objetivo el comprender y aplicar estas operaciones de números racionales en la resolución de problemas de la vida diaria. Principalmente nos vamos a enfocar en lo que es los problemas de la vida diaria, como aplicar los ejercicios, no solamente realizar operaciones, sino que aplicarlo a la resolución de problemas del día a día o que uno le plantee. Así vamos a tener una estructura que a partir de los números racionales vamos a trabajar principalmente con lo que es las fracciones, porque ahí es donde existe un poco más de déficit en las operaciones y su aplicación en ejercicios. Y estas operaciones, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, vamos a recordar cómo se realizan estas operaciones y posteriormente los vamos a aplicar en la resolución de problemas de planteo, que son estos problemas de la vida diaria o asociados a diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje. En sí, para la resolución de estos problemas vamos a utilizar también una estructura que va a ser la identificación de datos, seguir un procedimiento y darle una respuesta coherente o contextualizada a lo que nos están preguntando en nuestro problema. Entonces vamos a tener lo que son fracciones. Primero vamos a recordar un poquito que las fracciones tienen tres estructuras. La primera es la propia, que esta fracción es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. Fijémonos un ejemplo que tenemos ahí y dice son 7 onceavos, en donde el 7, que es el numerador, es menor que el denominador, que es 11. Entonces este tipo de fracción es una fracción propia. El segundo tipo es la impropia y es donde tenemos que es una fracción cuyo numerador es mayor que el denominador, es decir, todo lo contrario a la primer tipo de fracción. Por ejemplo, tenemos 15 septos, donde el 15, que es el numerador, es mayor que el denominador, que es 6. Entonces este tipo de fracción se llama fracción impropia. Y por último tenemos lo que es la fracción mixta, que es aquella fracción impropia que se puede expresar como una parte entera y una fracción propia, es decir, es la conversión de esta fracción propia a lo que es una fracción mixta asociado a una fracción propia. Por ejemplo, tenemos 6 enteros, 3 quintos, ¿ya? En donde esta parte de aquí
El 3/5 es la fracción propia y el 6/2 es la parte entera de nuestra fracción mixta. Luego, ¿cómo nosotros podemos convertir esta fracción mixta a una fracción impropia? Porque la podemos utilizar para diferentes operaciones. Bueno, nosotros vamos a multiplicar el denominador por la parte entera y le vamos a sumar el numerador. Y eso va a ir en el numerador de la fracción, así que va a ser 5 por 6 más el 3. Y el denominador sigue siendo el mismo, que va a ser 5. Luego, si resolvemos la operación que tenemos arriba, nos va a quedar 33 quintos. Y esa es la fracción impropia. Fíjense, es una fracción impropia, que la asociamos a la fracción 6/2, 3/5 como una fracción mixta. Ahora de lleno vamos a trabajar con lo que es la suma de fracciones, es decir, ya vamos a entrar en lo que es la operatoria, en donde nos dice que la adición de fracciones se puede resolver si las fracciones involucradas tienen los mismos denominadores. Y si no es así, se deben de igualar los denominadores utilizando el mínimo común múltiplo entre ellos. Por ejemplo, vamos a tener los dos casos. Igual denominador, lo que aparece ahí con verdecito, esta parte de aquí, quiere decir que tenemos 4 quintos más 9 quintos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a mantener el denominador, que es 5, y vamos a sumar los numeradores. Así vamos a tener como numerador 13 y denominador 5, que se sigue manteniendo. Ahora bien, si es distinto denominador, nosotros tenemos que calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entonces nosotros vamos a hacer una tablita en la cual ubicamos 7 y 14 y vamos a ir dividiendo por los números primos. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente, que son aquellos números que no los puedo dividir por otros números que no sean por sí mismo o por 1. En este caso vamos a empezar siempre por el 2. Entonces si yo divido 7 por 2 no se puede, así que mantengo el 7. Pero el 14 sí lo puedo dividir por 2 y voy a obtener que es 7. Así inmediatamente puedo dividir por 7 ambas columnas y me van a quedar 1 y 1. Cuando tengo como último número de la columna 1 es porque ya terminé. Así voy a realizar la multiplicación entre estos dos números y mi mínimo común múltiplo va a ser 14. Así mi nuevo denominador va a ser el 14. Para la primera fracción va a ser 14, pero antes era el 7. Entonces, ¿qué le hice yo al 7 para obtener 14? Bueno, lo multipliqué por 2, así que al 5 también lo multiplico por 2. Lo vamos a escribir ese pasito. Más el 14 era nuestro denominador que obtuvimos nosotros aquí, pero el anterior también era 14, así que el numerador no cambia tampoco, lo mantenemos. Ahora tenemos suma de fracciones con igual denominador, va a ser 10, que es el resultado de la multiplicación de 5 por 2, más 13. Y el denominador va a ser el mismo, que va a ser 14. Así sumo y voy a obtener 23 14avo. Y así se resuelven la suma de fracciones con igual denominador y distinto denominador. Ahora bien, la resta de fracciones ocurre la misma analogía que la suma. Vamos a tener casos en que sean igual denominador y distinto denominador. Y para el caso en que sean distintos denominadores, hacemos el mismo procedimiento de obtener el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Primer caso, igual denominador, nosotros vamos a mantener el denominador y ahora vamos a restar los numeradores en el mismo orden. 11 menos 13, eso es menos 2. Y el denominador se mantiene. Así que ahora nuestra fracción resultante va a ser menos 2 séptimos. Como ya estamos trabajando con fracciones, el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Para el segundo caso, cuando son distintos denominadores, nosotros tenemos 3 y 12. ¿Qué vamos a obtener? Que calcular
es el mínimo común múltiplo entre estos números, que va a ser 3 y 12. Y comenzamos a dividir por números primos. El primero va a ser el 2. Vamos a tener que es 3, porque el 3 no lo puedo dividir por 2, pero el 12 sí lo puedo dividir por 2 y me va a quedar 6. Nuevamente puedo dividir por 2, así me va a quedar 3 nuevamente. Y 6 dividido en 2, eso es 3. Ya no puedo seguir dividiendo por 2, pero sí puedo dividir por 3. Y que eso es 1 y 1. Así que terminé de hacer la división. Y ahora debo multiplicar solamente los números por los cuales yo dividí. Va a ser 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Así mi mínimo común múltiplo va a ser el 12. Reemplazo los denominadores. Va a ser 12 menos el 12. Y me pregunto, para la primera fracción anteriormente era 3. ¿Qué le hice yo al 3 para llegar al 12? Yo lo multipliqué por 4. Así que el numerador también lo voy a multiplicar por 4 y eso me va a dar como resultado 16. En la segunda fracción, denominador va a ser 12 y el anterior también era 12. Así que yo mantengo el numerador, no lo voy a hacer nada. Así voy a restar porque ya tengo resta de fracciones con igual denominador, que va a ser mantener mi denominador, que es 12, y voy a restar los numeradores. Va a ser 16 menos 5, y eso es 12, y 11 en el numerador. Así el resultado final va a ser 11 doceavos. La siguiente operación que vamos a recordar es la multiplicación de fracciones, y recordar que esta se realiza de manera lineal, es decir, hacia el ladito, multiplicando los numeradores y los denominadores entre ellos. Así que primer ejemplo va a ser multiplicar 5 tercios por 7 cuartos. Entonces yo voy a multiplicar hacia el lado, es decir, el 5 por el 7 en el numerador, y en el denominador multiplico 3 por 4. Así en el numerador voy a tener como resultado 35 y en el denominador 12. ¿Puedo simplificar? No, puesto que no puedo dividir por los mismos números tanto al numerador como al denominador. Así que pasamos al segundo ejemplo. Nuevamente hacia el lado va a ser 12 por 4 dividido por 5 por 3. Ahora multiplico 12 por 4, eso es 48, dividido en 5 por 3 y eso es 15. ¿Puedo simplificar? Sí lo puedo hacer por 3 y voy a obtener que en el numerador es 16 y en el denominador es 5. Y ahí tenemos nuestro resultado final, que va a ser 16 quintos. Así se realiza la multiplicación de fracciones, que va a ser hacia el lado. De manera contraria, la división de fracciones se realiza multiplicando de manera cruzada. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, y luego voy a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Cuando uno lo lee y intenta aplicarlo de una manera solo con lectura, se vuelve un poquito complicado, así que lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, es decir, el 6 por el 10, con este ejemplo. Y esa multiplicación va a ir al numerador de nuestra fracción resultante, que es la que nosotros estamos buscando. Y luego voy a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, es decir, el 5 por el 11. Y esa multiplicación va a ir al denominador del resultado, que va a ser 5 por 11. ¿Ya? Luego yo resuelvo, me va a quedar 60 partido en 55. Pero yo puedo simplificar, que es lo que yo tengo aquí. Lo que está detallado acá, yo puedo simplificar por 5 ambos números, así que mi resultado final va a ser 12 onceavos. ¿Ya?
Así se realiza lo que es la división de fracciones. Esa multiplicación cruzada es porque yo como que multiplico hacia abajo y luego multiplico hacia arriba. Y me va a quedar como una crucecita en el medio, que va a ser esto aquí, multiplicar hacia abajo y luego multiplicar hacia arriba. Toda esta operatoria la vamos a aplicar a lo que es la resolución de ejercicios, principalmente a los problemas de planteo. Entonces, el problema nos dice, un estanque contiene agua hasta 1/8 de su capacidad. Si se le añaden 9 litros de agua, su nivel llega hasta la mitad. ¿Cuál es la capacidad total del estanque? Bueno, nosotros vamos a tener que definir una estructura para resolver el ejercicio y para que sea más fácil comprenderlo. Lo primero es identificar los datos que nos entrega el problema, que nos dice que el estanque tiene un octavo de su capacidad, de la capacidad. Yo lo voy a poner así, abreviado. Pero si le añade, es decir, añaden 9 litros y tendrá la mitad lleno. Esto más un poquito más fácil también comprenderlo de lo que es realizando un dibujito, ¿ya? Entonces, luego vamos a hacer lo que es el procedimiento. Yo recomiendo hacer un dibujo representativo donde debe ser un estanque. Lo voy a poner así como un barril para que sea más claro. En donde, como nos dicen que tiene 1/8, yo voy a dividir en 8 partes. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la parte de arriba. Así hasta este momento tiene ahí. Eso es 1/8. Luego le voy a agregar los 9 litros. Si yo le agrego los 9 litros va a quedar a la mitad de lleno, ¿cierto? Eso quiere decir que ya no va a ser 1/8, sino que van a ser 4/8, es decir, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Hasta aquí voy a tener con 9 litros más, ¿cierto? Y eso ya es la mitad. Si yo sé que 9 litros va a ser 3/8, ¿por qué? Porque cada pedacito de aquí, cada estructura de acá, es 1/8. Y como son 3 pedacitos, va a ser 3/8. Si yo divido los 9 litros, es decir, los 9 litros, por 3 partes, voy a obtener lo que son 3 litros. Y esto es lo que corresponde a 1/8. 3 litros será 1/8 del estanque, es decir, 3 litros más 3 litros. Tenemos 3, 3, 3 y ahí tengo los 9. Entonces, si 1/8 son 3 litros, aquí yo también voy a tener 3 litros. Ahora, este estanque yo lo dividí en 8 partes iguales. ¿Cómo obtener la totalidad del estanque? Bueno, el estanque lleno van a ser los 8/8. Entonces, yo voy a multiplicar los 3 litros por 8, que serían estos 8 de aquí arribita. Yo voy a tener que son 24 litros. De esta manera, yo le voy a dar una respuesta coherente a mi problema. ¿Qué va a ser? El estanque tiene una capacidad total de 24 litros. Ahora, el siguiente problema sería que la cuarta parte de un número más 3 es igual a la tercera parte del mismo número más menos 3. ¿De qué número se trata? Aquí no vamos a seguir una estructura muy clara de lo que es datos y procedimientos, ¿ya? Pero sí vamos a trabajar con lo que es
el planteamiento de una ecuación. Y esto es transformar el lenguaje en palabras a un lenguaje matemático. Nos dice, vamos a poner como dato, por si uno lo requiere, que x va a ser el número buscado. ¿Ya? X va a ser nuestro número, el que estoy buscando yo. Ahora bien, nos dice que la cuarta parte, es decir, que x por un cuarto, es decir, la cuarta parte de x más 3 va a ser igual a la tercera parte del mismo número. Es decir, ahora no voy a multiplicar por un cuarto, sino que voy a multiplicar por un tercio. Menos 3. Y ya tengo una ecuación. Así que voy a resolver esta ecuación. Primero voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 3, que en este caso va a ser 12. Va a ser la multiplicación de 4 por 3. ¿Ya? Voy a multiplicar por 12 y voy a obtener aquí, que nos va a quedar 3x más 3 por 12, eso es 36. Luego nos va a quedar 12 por un tercio y eso va a ser 4 por x menos los 36. ¿Ya? De esta manera voy a dejar las x a un lado y los números al otro. Me doy cuenta que para el lado derecho tengo más x que para el lado izquierdo. Entonces voy a pasar todas las x al lado derecho y al lado izquierdo voy a dejar los números. Va a ser 36 más los 36 igual a 4x menos 3x. Resuelvo, me va a quedar 72 igual a x. Y ya tengo el valor de x. De esta manera yo le doy respuesta a mi pregunta de qué número se trata. Se trata del número 72. Y le di respuesta a mi problema. Estos son algunos problemas que yo le puedo aplicar lo que es la operatoria de fracciones. ¿Ya? Lo vamos a aplicar ahora, pero también lo vamos a trabajar en otros contenidos más adelante, así que también lo vamos a ir reforzando. Estos van a ser los típicos problemas que vamos a ir abordando. Vamos a trabajar mucho lo que son problemas de planteo, mucho más las operatorias abordadas a estos problemas, porque llevar el lenguaje matemático a un problema de la vida diaria cuesta mucho, así que vamos a tratar de resolver esa dificultad para que se nos haga más fácil de aquí en adelante. Así le dejo una frase que dice: quizás aún no llegue a mi meta, pero hoy estoy más cerca que ayer. Eso quiere decir que si hoy no pude resolver un ejercicio o no pude realizar una actividad, puede que mañana sí lo pueda realizar, sí lo pueda trabajar. Solamente hay que ponerle todo el empeño y perseverancia a realizar las actividades. Estamos en el último año ya, así que vamos con toda la energía y todo el power. Espero que se encuentren muy bien. Un besito a la distancia y cuídense mucho.